Bien, entonces decía, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias del método Billings, Vida y Familia, con esta primera sesión el día de hoy. Vamos a referirnos un poco a lo que es los estudios que hizo la Organización Mundial de la Salud en relación al método de evaluación Billings. El esquema que vamos a seguir es, primero, vamos a hacer una pequeña explicación del ciclo de conferencias para que tengamos una idea de los temas que se van a tratar en los próximos meses. Luego revisaremos algunos conceptos generales y consideraciones para elegir un método de planificación familiar. Ciertamente, para poder hablar de efectividad de método Billings, es bueno primero conocer algo de ello, así que no es un curso de método Billings, podemos hacer una introducción, donde tenemos información importante y bastante relevante para poder entender luego lo que vamos a seguir conversando. Y finalmente veremos un poquito lo que fueron las investigaciones de la OMS, estudio que se hizo posteriormente en la India y también en Chile. Con eso estaremos concluyendo para dar espacio a las preguntas, comentarios, intervenciones que ustedes pudieran tener. El método de Son Billings, Vida y Familia, ciclo de conferencias, está motivado y de esta manera estamos dando inicio a nuestra preparación para el 6º Congreso Regional de Bonn International, el Congreso de Bonn Latinoamérica, que será realizado mediante nuestro país el próximo año. Y por ello, para este hemos previsto un ciclo de conferencias, en que el primero es la Organización Mundial de la Salud y el método Billings, así lo hemos denominado, pero vamos a hablar un poquito más, no solamente eso. Para agosto, Dios mediante, estaremos conversando sobre matrimonio y fertilidad, de cómo ayudarnos del método Billings cuando tenemos dificultades para concebir. En septiembre, el tema que hemos propuesto es la salud de la mujer en edad fértil del método Billings. Realmente la gráfica nos da muchísima información que nos puede alertar sobre problemas de la salud de la mujer, de problemas de quistes, problemas de fibromas, miomas, y puede incluso contribuir a hacer un mejor tratamiento personalizado en el caso de muchos problemas de tipo endocrino. Bueno, todo eso, pasando hasta por el ovario poliquístico, lo estaremos conversando, Dios mediante, en septiembre. Algo muy importante y que es la base de la familia es la relación conyugal. Veremos en octubre cómo el método Billings realmente fortalece y permite perseverar en el matrimonio. En noviembre, el método Billings al dejar los anticonceptivos. Este es un tema que sí se aborda durante el curso de instructores, pero que aquí daremos un poquito más de espacio para conversarlo y mostrar al público en general también. Finalmente, en un tema muy bonito, el tema de lactancia materna y el método de la evaluación Billings. Perfectamente compatible, no afecta a la lactancia y permite poder estar atentos a los periodos de fertilidad e infertilidad durante esta etapa de la vida en que no va a poder estar viendo en muchos casos la menstruación. La mujer que está lactando, ese es más de un año, año y medio, puede que no vea su menstruación. Iniciaremos entonces con unos conceptos básicos y consideraciones para elegir un método de planificación familiar ideal. Yo voy a animar a los que quieran y puedan prender sus cámaras para saber que están atentos, para que puedan en un momento dado acompañarme en la lectura. De esa manera no escucho solamente mi voz. Algunas cositas pueden ustedes ayudarme y sería lindo para que no sea todo esto también solamente un monólogo. Entonces, si alguno se anima a prender la cámara, le voy a invitar a que de ratito a ratito me apoyen con la lectura de las diapositivas. Voy a estar atento a ustedes. Avanzamos. Primero, si tenemos que elegir un método de planificación familiar, ya sea para lograr el embarazo, espaciarlo, mayormente lo buscamos para espaciar. Y aquí quisiera alertar sobre un problema muy importante. Vamos a usar un poco la terminología para familiarizarnos y hablar el mismo lenguaje. Generalmente, en el común, al conversar, solemos hablar de seguridad pensando en el tema de efectividad. En términos médicos, el que no falle un método se llama efectividad. Y normalmente esto se suele medir a la inversa. Es decir, el que falla menos es más efectivo. Por ejemplo, cuando se usa el preservativo, y estas son cifras oficiales, por cada 100 parejas o mujeres, los que los esposos usan solamente el preservativo para evitar nacimientos a lo largo de un año, se producen más o menos 14 embarazos. Es decir, su tasa de falla es 14 por 100 mujeres año. Supone que el resto no nos embarazan. Entonces, la efectividad la solemos medir a través de la tasa de falla. Otro aspecto que a veces no lo pensamos o no lo meditamos, pero que también es muy importante, es lo que sí llamamos en términos médicos seguridad. El término seguridad en el campo de la medicina y la salud no se refiere a que no falle un método, sino al aspecto de que no cause daño. Y esto es bien importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen un problema de migraña? Le dan una pastillita que
por arte de magia les quita la migraña, pero así, instantáneamente. Pero les manda al baño 1 hora y no paran, ¿no? Usted dice, esa pastilla me está haciendo daño, la voy a dejar de tomar inmediatamente. Entonces, cuando queremos hablar de seguridad, la forma de medirlo es a través igualmente del contrario, la tasa de abandono. Cuando lo dejan de usar muchas personas es porque probablemente tiene muchos efectos colaterales. A manera de ejemplo, la tasa de abandono en el Perú, en lo que respecta a métodos anticonceptivos hormonales, es 50%. 1 de cada 2 mujeres que empiezan a utilizarlos antes del año lo han dejado, lo cual ya nos dice que tiene estos problemas de seguridad. Si estamos iniciando nuestra familia, recién nos estamos casando, no vamos a pensar en métodos que sean permanentes de esterilización, ¿cierto? Definitivamente algo importante también es que sea reversible. Ciertamente, el tema económico, el tema de complejidad, se resume en la palabra accesible, que sea accesible fácilmente. Si algo es muy complicado, no vamos a utilizar. Y si algo es muy costoso, tampoco. Por ejemplo, les comento, con esos aparatitos modernos de ecografía, podemos ver ahora el momento que la mujer está ovulando, cómo se está bañando, incluso cuando se muere, ya está el cuerpo lúteo. Es decir, hay que tuviera estos equipos, podías tener una esposa todos los días y saber qué día es fértil y qué es no es fértil. Pero para poder manejar ese aparatito, primero tiene que haber estudiado medicinas en el Perú, cuando menos 11 años, entre la carrera general, más el SERUMS y la especialidad, y comprarse el aparatito que puede estar costando entre 25,000 hasta más miles de dólares, lo cual pues es inaccesible, ¿no es cierto? Entonces también algo importante es que sea accesible. Y de esto no pasamos. La mayor parte de personas se queda en que funcione o no funcione. Algunos pocos son más responsables y piensan, que no va a hacer daño. Después nos damos cuenta que es importante que sea reversible, pero de ahí hay otras cosas que deberíamos nosotros preguntarnos al momento de tomar una decisión tan trascendente e importante como es planificar nuestra familia. Por ejemplo, cómo actúa. Y aunque no es el tema de hoy, les voy soltando nada más que por ahí, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos, más que anticonceptivos, es decir, más que evitar la concepción, su mecanismo de acción principal es evitar la implantación. Vale decir que un recién concebido llega al útero y no puede implantarse, porque ese endometrio está dañado, está inflamado. Entonces su mecanismo de acción ya no es anticonceptivo, es realmente abortivo. Entonces también debemos preguntarnos, ¿el fin justifica los medios? Creo que no. Entonces también es importante conocer cómo actúa. Y finalmente, ¿de quién es la responsabilidad? Somos que una parejita joven, y perdone que os haga tan irreverente, un método un tema tan importante, pero si no también nos vamos a adormecer un poco. Imagínense ustedes una pareja joven de recién casados. Entonces la chica ya está bien empoderada y ha leído que los métodos artificiales, hormonales y también los uterinos tienen muchos riesgos para la salud de la mujer. Dice, no, yo no voy a usar nada de eso. Si tú quieres, usa tu hormona. Y empiezan a usar el hormona. Y al cabo de un par de meses, la chica queda embarazada. Entonces la chica dice, ¿cuándo no? Este tacaño comprando un ambulante, estaba fallado del preservativo. Ahí está. ¿Quién tiene la culpa? El esposo. Pongamos otro escenario. Se ponen de acuerdo, la chica dice, bien, yo lo tolero, no pasa nada, yo voy a tomar mi píldora. Estoy con mi anticonceptivo. Pasan un par de meses y la mujer queda embarazada. ¿Qué cosa piensa el esposo? Cuando dormilona, se levantaba tarde, salía apurada para ir a trabajar, no tomaba la pastilla y ya quedó embarazada. ¿Quién tiene la responsabilidad? La esposa. Pero en verdad nos preguntamos, ¿de quién es la responsabilidad de los hijos? ¿Solo de la mujer? ¿Solo del esposo? ¿O de ambos? Los únicos métodos que nos hacen corresponsables en la decisión y en la planificación de esta familia son los métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Y esa es una de las grandes bondades del método de las fertilidades. Hecha esta introducción, entonces bajo estos criterios, bajo estas consideraciones, vamos a permitirnos hablar un poquito, una pequeña introducción a los beneficios del método Billings. Y acá sí vamos a presentarles primero, ya que estamos hablando de método Billings, acá tenemos delante de nosotros a los doctores John y Evelyn Billings. El neurólogo, ella pediatra. Vivían en Melbourne y ya por el año 53 ellos tenían completa su familia. Ya no me acuerdo completamente de la historia, me van a perdonar, creo que son 9 hijos propios, uno falleció, uno adoptado, o 2 adoptados, tenían 11 hijos de total. Ellos ya no podían tener hijos, ya estaba en la menopausia, pero por esos años en que ya se venía
la nueva anticoncepción hormonal, el obispo de Melbourne les pide que, por favor, ellos tenían que ofrecer alguna alternativa para las parejas católicas. Y es así que comienzan las investigaciones. Y pasaron el resto de su vida viajando por todo el mundo difundiendo este maravilloso método Billis. Y dice que, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, actualmente ya fallecidos los dos, están en un proceso para ser declarados honorables primero, es el primer paso, después viene, puede ser beatos si hay algo más, ¿no? En todo caso, mire, doctores John y Evelyn Billings tuvieron la oportunidad de ser condecorado en 1969. Ahora ya San Pablo VI. En ese entonces todavía no era santo, al revés. En 1969 él fue condecorado como comandante caballero de San Gregorio el Grande. Vamos a sacar la foto, esos Billings con el Papa Pablo VI. Muchísima amistad con otro santo, San Juan Pablo II. Acá vemos justamente a Dr. John Billings en una de sus múltiples reuniones que ha tenido con el Papa Juan Pablo II. Una linda amistad. Lo vemos acá en otra reunión también. Está la doctora Evelyn Billings y el doctor John Billings. Y finalmente, ya bastante mayores, ellos también han tenido la oportunidad de conocerse y entrevistarse con nuestro ex Papa Benedicto XVI. Y ahora una confesión de parte. Tenemos acá al doctor Eric Odeblatt, uno de los principales colaboradores de los Billings. Este doctor estuvo investigando por muchos años, toda su vida, el moco cervical. Cuando ya los esposos Billings habían descubierto las reglas. Un tema interesantísimo, él aportó mucho a la explicación científica por qué es tan efectivo el método Billings. Y el doctor Gis Brown, también ya que en paz descanse, él realizó muchísimos estudios hormonales. Mi esposo y yo tuvimos también el honor de poder conocerlos. Acá se ha pasado una diapositiva. Más adelante va a estar, creo yo. Entonces, ¿qué es el método de evaluación Billings primeramente? Vamos a irlo describiendo un poco en qué cosa no es. ¿Vas a tener muchos hijos? No necesariamente. Si tú quieres, es buena hora. Pero no. El método Billings sirve tanto para espaciar como para lograr el embarazo. Algunas mujeres se preocupan porque este soy irregular. ¿Puedo utilizar el método Billings? Categóricamente sí. El método Billings no requiere que una mujer sea regular o irregular. Tengo descenso, dicen algunas mujeres. El método Billings, cuando lo aprendemos, nos permite diferenciar cuando estamos con descensos o este es más bien el flujo que nos da la señal de fertilidad. La mujer aprende a diferenciarlo. Y de todas maneras, si una mujer tiene muchos problemas de este tipo, debe recibir un tratamiento médico y con eso se debe solucionar. No es el método de Ring, mucho cuidado. Lamentablemente a veces lo confunden y lo ponen todo en un solo paquete y por eso creen que es un método que no funciona muy bien. Pero vamos a ver que tiene un fuerte respaldo científico y no es el método del ritmo. Y finalmente, hay que hablar bien. No es un método anticonceptivo. Anti es estar en contra, evitar la concepción. Vamos a ver por ahí, en alguna diapositiva, que se usa el concepto anticoncepción, pero por favor, no es correcto hablar de los métodos naturales como métodos anticonceptivos. No existe el anticonceptivo natural. Es un proceso también de maduración, de entenderlo y madurando. Son métodos de reconocimiento natural de la fertilidad. Y aquí quisiera alertarles, porque muchas veces en el lenguaje común, cuando conversamos, la primera pregunta que se hacen es, ¿y tú cómo te cuidas? Quisiera también que quitemos ese lenguaje negativo, porque atrás de la palabra cómo te cuidas hay una connotación de que tener hijos es malo. Yo me cuido de las cosas malas. Si cruzo la pista, me cuido que no me vaya a atropellar a alguien que está distraído por ahí. Si hay perros sueltos, me cuido que no me vayan a morder. Si es una zona oscura, me cuido de repente que no me vayan a asaltar. Si yo me cuido de las cosas malas. Finalmente un bebé es una amenaza, es algo malo. Entonces parece mentira, pero nos han metido tanta esta mentalidad anticonceptivista que en la actualidad hemos avanzado tanto que ahora los chicos, y está pasando en todo el mundo occidental, no quieren y tienen miedo de tener hijos. Ahora nos llenamos de mascotas, pero ya no vemos hijos. Y eso está pasando en muchos países, en Europa, ni qué decir, ya están envejeciendo. Ahora hay más gente musulmana que los propios del país. Increíble. Entonces, el método de evaluación Billings se basa en el conocimiento de las fases del ciclo. Aquí en rojo está representando la menstruación, luego lo cual un periodo variable de días que puede ser cortito o muy largo, lo veremos por ahí,
que se conoce como patrón básico infértil, durante el cual la mujer, como dice el nombre en esta fase, no es fértil, y esto se caracteriza por ser constante, en que la mujer no siente ni ve nada, o si siente o ve algo es lo mismo todos los días. Una fase que se caracteriza por ser cambiante y progresiva, que es el periodo fértil. Acá está marcado con una X, lo que se conoce como el día cúspide o día de máxima fertilidad, que está definido como el día de patrón cambiante progresivo que termina en sensación de resbalosidad y que se reconoce el día siguiente cuando desaparece esa sensación. Ojo, sensación. La mujer siente como que está un poquito resbalosa en su vulva. Y ya sabemos, por los estudios hormonales y el seguimiento, que la ovulación ocurre y el día más fértil es el día cúspide o en 2 días siguientes después. Y como el óvulo puede vivir hasta un máximo de 24 horas, acá hay un tercer día que se cuenta, porque este de aquí, de comienza este periodo fértil, por favor acuérdense este término, porque lo vamos a utilizar hoy día al hablar del tema de fondo. Este punto de cambio, le llamamos, marca el inicio del periodo fértil y termina el periodo fértil en el día 3 después de la cúspide. De aquí para adelante ya no es fértil la mujer. Entonces tenemos una menstruación, un periodo de infertilidad, un periodo fértil que está marcado aquí desde el punto de cambio hasta el día 3 después de la cúspide, marcado por la X, y un periodo infértil post-cúspide. Evento Billings. Rosy, ¿tendría la gentileza de leer, por favor, esta patita acá? ¿Prenda su micro? Es un estilo, es un estilo de vida moderno, científico, basado en el reconocimiento de los patrones de fertilidad e infertilidad en el ciclo menstrual de la mujer. Muchísimas gracias. Y esto es importante. Es un estilo de vida finalmente, que tiene un fuerte sustento científico y que realmente respeta los ciclos naturales. Es reconocimiento natural de la fertilidad. Uno de los fundamentos científicos, lo decía, estudiado por el doctor Herido de Blas, se refiere en la presencia de un moco, que en los periodos fértiles va a facilitar el pasaje de los espermatozoides, y en los periodos no fértiles no lo deja pasar, como se ve aquí, está taponado, hay un taponcito acá. Para las mujeres que han tenido embarazo, ¿se acuerdan ustedes cuando comienzan las contracciones botan como una mucosidad, parece como una pelotita? Dice, ya botó la seña, le dice, ¿no? Ese tapón de moco es este moco. Llamamos moco G del embarazo, que es tremendo, crece muchísimo, y que no deja pasar a los espermatozoides, y ciertamente también trata de evitar, no siempre lo consigue, que pasen los gérmenes. En cambio, en el periodo fértil, este tapón se elimina y aparece más bien aquí un flujo muy, muy filante que facilita el pasar de espermatozoides. Tan es así que en menos de 5 minutos de haber tenido relaciones, ya los espermatozoides están a nivel de las trompas, yendo a fecundar al ósito. Entonces, en síntesis, el método de Son Billings nos enseña a reconocer la señal natural de la fertilidad y tiene una fase de menstruación, una fase de patrón básico infértil, y que, como su nombre indica, no es fértil, una fase que comienza con el punto de cambio, que es característicamente cambiante y progresivo, el último día de ese patrón que va cambiando y progresando, que termina en una sensación de refalosidad y que se reconoce recién al día siguiente cuando desaparece la sensación de refalosidad, le llamamos el día cúspide, el día de máxima fertilidad, y nos marca hasta 3 días después, desde el punto de cambio, hasta 3 días después de la cúspide, el periodo en que la mujer realmente puede quedar embarazada. Y toda esta fase 4, llamamos fase posovulatoria o fase lútea, porque se forma el cuerpo amarillo, es una fase no fértil. Recuerden, cualquier pregunta o duda la hacemos al final, lo van escribiendo en el chat del Zoom, ¿sí? El método Billings es útil para conseguir o posponer el embarazo. Acá tenemos, miren, una representación de lo que sería un ciclo corto. Si se dan cuenta, aquí no vemos esta fase que está acá de patrón básico infértil. En un ciclo corto, luego de la menstruación, puede estar comenzando ya el periodo fértil de la mujer. Un ciclo por medio y un ciclo largo. Quien define la longitud del ciclo es la fase de patrón básico infértil. Y por ello es que pueden utilizarlo mujeres con ciclos regulares y también mujeres con ciclos irregulares. No tiene efectos secundarios, completamente seguro, 100% seguro, no daña, no altera los procesos biológicos del organismo. Rosy y Miguel, ¿podrían leer, por favor? Les voy a agradecer muchísimo. Prenda su micro. Se puede usar en cualquier etapa de la vida procreativa de la mujer, desde la menarca
hasta la menopausia. Muchísimas gracias, José Manuel. Miren, menarca le llamamos a la primera menstruación. En nuestro medio, a veces a los 11 años, algunas más precoces. Recuerden que históricamente, y eso lo estudiamos en los textos de medicina, hay una chica, Nina Medina, que quedó embarazada y fue mamá a los 5 años de edad. Eso está publicado en un recorte del comercio. Pero en promedio es hasta los 11 años, ¿ya? Parece como que se requiere ganar un cierto peso crítico, a partir de lo cual la mujer empieza su menstruación, y ciertamente la menopausia está llegando en nuestro medio, en promedio, hacia los 45 a 50 años. Desde que la mujer comienza a menstruar, ya empieza su fertilidad, y durante toda su vida fértil puede utilizar el método de ovulación precoz. Se puede utilizar también al dejar los anticonceptivos, tanto los químicos como los dispositivos intrauterinos. Pero no se puede llevar métodos anticonceptivos y querer utilizar el método Billings a la vez. Eso no es compatible. Se puede utilizar excelentemente durante el periodo de lactancia materna, donde va acorde con esa etapa tan importante y fisiológica. Es importante y necesario llevar un registro. No porque se tenga mucha experiencia, uno puede dejar de llevar una gráfica. Si no se lleva la gráfica y no se registra de forma diaria, entonces no va a funcionar. Cuando empezamos a aprenderlo, usamos algunos símbolos básicos. Acá les muestro algunos. Este punto lleno, que implica un sangrado. Estos separados, que implican manchitas de sangre. Esta rayita vertical, que implica que la mujer no siente ni experimenta nada externamente de la vulva. Y finalmente usamos un círculo abierto para referirnos cuando la mujer sienta o vea algún tipo de flujo. Que no sea sangre, porque si es sangre, sabemos usamos los símbolos de sangrado, ¿no es cierto? No tiene muchos símbolos, tiene algunas cositas más, y solamente 4 reglas. Se puede utilizar con la gráfica impresa. Ese es un modelo de gráfica impresa que utilizamos nosotros. Estos son los días del ciclo. Acá abajito notamos la fecha del mes. Vale decir, si una mujer ha empezado a menstruar el 10 de julio, ese es su primer día del ciclo. Tenemos una sección donde se pone una descripción breve de lo que siente y lo que ve, el símbolo de lo que estábamos viendo hace un momentito, y aquí abajito para seguimiento vemos cómo vamos aplicando las reglas del módulo. También tenemos una gráfica en Excel, acá se la presentamos, y ahora para la gente joven y siglo XXI, existe un aplicativo que se llama la Billings App. Este aplicativo es una gráfica electrónica muy bonita que permite registrar en forma precisa. Adicionalmente, nos permite llevar una pequeña historia, compartirlo con un instructor para que nos pueda estar supervisando. Es una excelente ayuda tanto para los esposos como también para los que estamos enseñando, para los instructores. En el caso de los esposos, pueden vincular la gráfica, de tal manera que el esposo y la esposa pueden graficar y pueden ver la gráfica, ellos los dos. Y pueden compartir un método dado con el instructor. Y cuando formamos instructores, en la primera etapa, ellos van a enseñar bajo supervisión. Entonces, si tienen alguna duda sobre la gráfica de sus pacientes, de los usuarios que están enseñando, ellos pueden compartir con un instructor de mayor experiencia, que les va a orientar en base a la gráfica y poder hacer las observaciones pertinentes. Entonces, hay todo un equipo de acompañamiento que va a permitir que podamos tener instructores calificados y una enseñanza certificada. Quisiera comentarles también, ahora no vamos a entrar en detalles, pero que lo que la mujer percibe externamente en la vulva y grafica acá, eso significa menstruación. En esta gráfica concreta, miren, las hormonas están bajas. Mientras la mujer está seca, los estrógenos, la progesterona están bajos. Pero cada vez que la mujer experimenta un cambio, y si este va progresando, esto en azul representa los estrógenos, miren cómo se va incrementando. En la medida que la mujer se siente más resbalosa, más húmeda, más mojada, los estrógenos van subiendo. Y solamente cuando la mujer identifica la cúspide, implica ovulación, sube la progesterona. Y esos son gráficas reales de pacientes de carne y hueso que gentilmente colaboraron con las investigaciones en Australia y se les tomaba muestras de orina, el dosaje de hormonas y luego se comparaba con lo que había registrado en la gráfica, ¿no? Así se han hecho todas esas gráficas que usamos para la enseñanza. Y hacemos que cuando la mujer identifica la cúspide, la ovulación ha ocurrido el día cúspide o va a ocurrir en el día 1 o hasta 2 post-cúspide. Y toda vez que el óvulo vive hasta 24 horas, se considera hasta el día 3 después de la cúspide como potencialmente fértil. Y por la sobrevida de los espermatozoides, la fertilidad comienza con el primer día en que comienza este patrón cambiante y progresivo, el punto de cambio. Es decir, en ese ciclo,
La fertilidad iría del día 12 del ciclo hasta el día 21. Grábense esto, desde comienza el cambio hasta el día 3 después de la cúspide. Eso es importante aprender una información que vamos a compartir. Acá les mostraba el patrón básico infértil. La mujer describe como sequedad, es el símbolo verde o el palito vertical. Los estrógenos y la progesterona están bajos. Patrón básico de infertilidad. Muy bien. Es importante resaltar que el método Billings también tiene otras ventajas al favorecer la relación de los esposos y la comunicación entre ellos. No se puede llevar el método Billings si no hay comunicación entre los esposos. Fomenta la participación del varón. Él tiene que estar atento a la gráfica de la esposa. No es que solamente la esposa vea la no. Él tiene que conocerlo y tiene que conversar con ella sobre la gráfica. Adicionalmente, es una valiosa guía para el bienestar de la mujer, por lo que les comentaba. Los cambios en la gráfica nos alertan sobre potenciales problemas de salud. Eso hace motivo especial de una conferencia, así que no voy a abordar más ni profundizar en ese tema. La responsabilidad entonces de la familia es compartida por ambos esposos. Eso es lo más bonito. Nuestros hijos nos van viendo y acuérdense que nosotros enseñamos más que por lo que decimos, por lo que hacemos. Y aunque se ha demostrado que los chicos cuando están en la adolescencia nos dan la contra en todo, también se sabe que después, finalmente, el momento en que tienen que tomar sus decisiones, ellos se acuerdan de aquellas cosas que vieron en su hogar, de cómo vivían sus papás, y muchas veces van a imitarlos. Entonces, no estamos sembrando en vano, no nos sentamos desanimados y parecería que los chicos nos dan la contra en todo. En su momento, sí nos están escuchando. Les cuento una anécdota chiquita. Hace años atrás, bueno, ahora mi hijo ya tiene 30 años. Cuando él estaba en el colegio, no creo que era segundo grado, creo que era, tenía 9 o 10 años, le tomó un examen en el colegio, ¿no? Y le preguntaban cuáles son los requisitos para que pueda darse un embarazo. Y lo que le habían enseñado a ellos en el colegio era pues que tiene que haber el óvulo y el espermatozoide. Y todos los chicos contestaron pues el óvulo y el espermatozoide, pero mi hijo colocó algo que los demás no sabían, y puso el óvulo, el espermatozoide y el moco cervicial. Y su profesora sorprendida le puso 20, ¿no? Y cuando digo, oh, hijo, ¿y esto de lo sacaste? Papá, yo siempre he escuchado a ustedes cuando dan las conferencias que hablan del moco cervical. No le digo, es el moco cervical, porque es el cuello del útero, el cervix. Pero bueno, en la práctica también es cervicial, porque cuando la mujer está fértil, facilita el pasar con los espermatozoides, ¿no? Los deja que puedan alimentarse y poder pasar rápidamente. Entonces, hay que seguir difundiendo esto. Está abierto a la vida, y eso es importante mencionar. Muchos lo utilizan solamente como un método de planificación para espaciar nacimientos por problemas de salud u otros temas, pero es bueno recordar que así como las empresas tienen una misión y una visión, nosotros, los que somos creyentes, sabemos que Dios nos ha creado. Y si bien tenemos unos mandamientos que nos da en el libro del Éxodo, cuando Él quiere que seamos felices y dice, oye, estas son las cosas que te recomiendo, así de vivir, al momento de la creación es cuando Dios da su mandato al hombre, vale decir su misión en la vida, y está en Génesis 1:28. Ahora sí, estaba por ahí, me parece, Jenny. Lo vi con la cámara prendida. Se me fue Jenny. Enrique y Gladys, ¿podrían tener la gentileza de leer, por favor? Enrique, si puedes meter tu micro. Sí, buenas noches. Dice, es un método de reconocimiento natural de la fertilidad, abierto a la vida. Sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y someterla. Muchísimas gracias. Miren, en este momento hay muchos problemas en Europa por el tema que no hay hijos. Las edades de jubilación se ha tenido que ir incrementando. Antes eran los 60, los subieron a los 65, 70, pero así lo subían. Han tenido que permitir el ingreso de mucha gente asiática para aquella gente joven que trabaje, porque ya no había quien produzca y pueda de esa manera sostener a la gran cantidad de ancianos que ellos tienen. Como grupo cultural étnico, muchos países europeos van a desaparecer. Y esto tiene una tremenda repercusión. Tiene que ver con algo que llamamos nosotros la tasa global de fertilidad. La tasa global de fertilidad implica cuántos hijos tiene una mujer a lo largo de toda su vida fértil. Esta tasa global de fertilidad hay que empezarla por 100 para entenderla.
Y hay una cifra mágica que es el 2.1. ¿Qué significa esto? Si cada mujer tiene 2.1 hijos, vamos a empezarlo por 100, sería 210 hijos. 100 reemplazan al papá, 100 reemplazan a la mamá y 10 a los que fallecen precozmente por accidentes o enfermedades. La población se mantiene constante. Cuando la tasa global de fertilidad, aquí esta es una F, la tasa global de fertilidad es mayor que 2.1, entonces tenemos sociedades con muchos niños, la famosa pirámide, bastantes niños, adultos y pocos ancianos. Poblaciones en desarrollo, en crecimiento. Pero cuando la tasa global de fertilidad disminuye 2.1, entonces la pirámide primero empieza a cortarse y luego llega a invertirse, en que hay muchos ancianos y muy pocos niños. Si ustedes se van por Europa, yo no tengo gusto conocer por allá, pero sí estuve en Australia, no hay niños. Ya prácticamente empiezan a cerrar muchos nidos, muchos colegios inicial. No hay niños. Cuando esta cifra baja de 1.8, 1.6, se produce un déficit tan grande en la población que ese grupo humano va a ir desapareciendo poco a poco. Porque miren, por cada 200 mujeres hay solamente 160 hijos. Eso significa 1.6. No alcanza ni siquiera para reemplazar las mamás. Y aparte se están yendo los 100 papás, más las 40 mujeres que no son reemplazadas, son 140, y más los 20 que fallecen por accidentes, enfermedades precoces. O sea, en cada generación se está produciendo un tremendo déficit. Y va a llegar un momento en que esto es irreversible. Por ello, hay que estar alertas, realmente, a que en verdad es una riqueza para los países el tema de la fertilidad. El país o el ex país más grande o más poblado del mundo, China, durante muchos años tuvo una política muy rígida de control de población. Ahora ellos están pagando, han invertido millones para tratar de que su gente tenga hijos. Ya no quieren tener hijos, tienen miedo. Y tienen déficits en algunas poblaciones de mujeres, porque se dejaban nacer hombres, y no están logrando volver a levantar sus tasas de natalidad. Actualmente el país más pobre del mundo creo que ya es la India, les ha ganado. Entonces, realmente hay que tener cuidado, se nos ha metido mucho en el telético positivista, y lo cual está llevando a que los jóvenes tengan miedo de tener hijos. Hay que tener responsabilidad, sí, pero no hay que tener miedo y estar abiertos a la vida. Y ahora sí, antes de pasar a lo que es el tema de fondo, que va a ser un poquito corto, no se preocupen, quería presentarles acá a mi bella esposa, Janina, y acá, cuando estaba un poquito más joven, algunos cabellos adicionales. En el año 1993 tuvimos el honor de tener a los esposos John y Evelyn Billings aquí en Perú, en el segundo congreso que organizó CEPROFARENA, en que ellos estuvieron presentes. Jan y yo nos casamos en el año 1993, justamente en el mes de agosto. Un par de semanas antes, concluyendo el congreso, tuvimos una hermosa velada con los esposos John y Evelyn Billings. Realmente, esta reunión y este congreso, y al participar en esta farena, les puedo decir que marcó nuestras vidas. Son 31 años de matrimonio, en lo cual el Señor nos ha llamado a poder difundir, enseñar esto, es parte de nuestro apostolado. Y yo siento que le hemos descuidado un poquito. El año pasado, en el hermoso congreso que tuvimos en México, un sacerdote americano, pero que está radicando en Nicaragua, es el asesor espiritual de Nicaragua, nos dio una hermosa conferencia contándonos un poquito sobre todo lo que ha sido la trayectoria, la vida, la personal de John Evelyn Billings, y fue para nosotros un remesón. Como dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están ustedes? ¿Se han dormido? Y sí, pues es por eso que estamos tratando de retomar, estamos muy comprometidos con volver a impulsar esto, porque creemos que así como nosotros, muchos matrimonios pueden beneficiarse de poder conocer más sobre este hermoso método de John Billings. Y aquí un regalo de mi esposa. A ver, Ángeles Córdoba, ¿puedes leer un poquito? Prenda su micro, Ángeles. Marcela y Fidel. Marcela, mi amor, cuando éramos enamorados me invitabas a bailar, al cinema, a comer y hasta hacer compras. Ángeles. Fidel, sí, lo recuerdo, Bien. mi amor. Marcela. Marcela, y entonces, ¿por qué ahora que estamos casados ya no me llevas a ninguna parte? Le toca contestar al esposo.
Mira, mi amor, tú sabes que yo no salgo con mujeres casadas. Pues ahorita mi esposa, ahorita está de retiro, pero me dejó esto para compartirles un poco. Y José, hago mi contigo, así que estamos acá un poco levantando. Ahora sí entramos al tema un poco más numérico, ya nos hemos despertado un poquito. Mire, los esposos Billings ya habían descubierto y explicado las 4 reglas del método Billings hacia el año 1953 y empezaron a trabajar mucho, yieron a muchos países. En la actualidad existen centros de instrucción del método Billings en los 5 continentes. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el año 1900, ya me estoy olvidando la fecha, creo que fue 97, en Melbourne, Australia, y conocimos gente de los 5 continentes, ¿no? Entonces, es por esto que la Organización Mundial de la Salud dijo, oye, ¿qué tanto Abuya está haciendo esto? ¿Será verdad? Y ellos no están a favor definitivamente de los métodos naturales porque no da dinero, no da plata, ellos prefieren más métodos artificiales, pero por un tema de ciencia hicieron una investigación. Y quiero mostrarles. Fue una investigación que se realizó por los años 70, si no recuerdo, comenzó en el año 78 y terminó en junio de 79. Los resultados iniciales fueron publicados en el año 81. Se presentaron en el 80, pero tienen todo un proceso de aprobación en las revistas médicas y fue publicado en el 81. Estas investigaciones que se hicieron en 5 países fueron publicadas en esta revista que se llama Fertilidad y Esterilidad, es una revista muy prestigiosa en medicina, y tuvo 4 fases las publicaciones. En verdad fue una sola gran investigación, pero se publicó como fases. Ellos hablaron una fase de enseñanza y luego una fase de efectividad, pero posteriormente añadieron 2 publicaciones, que ya no salieron en el año 81, sino en el año 83. Y se lo voy a presentar porque me parece interesante y para comentarlo brevemente. Entonces, en la fase de enseñanza, ellos reclutaron 869 mujeres. El criterio de inclusión era que fueran mujeres fértiles. Normalmente se buscan mujeres fértiles que estén en edad fértil, que estén teniendo sus ciclos de manera regular, que no hayan tenido problemas de estar con abortos, otras cosas, ¿no? Entonces, fueron 122 mujeres de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, 205 de Bangalore, de la India, 234 de Dublín, en Irlanda. Alguien por ahí está jugando con el lapicito. Recomiéndole que no juegue con el lapicito, por favor. Están haciendo rayitas por acá. 146 de Manila, Filipinas, y 162 de San Miguel, en El Salvador. Esta población que se trabajó era representativa de los diversos niveles, grupos socioeconómicos. Por ejemplo, la India, ustedes saben que es un país con grandes diferencias, hay gente riquísima y gente muy pobre, pero definitivamente Filipinas es un país de los más pobres. A su vez, tenemos acá Irlanda, es un país bastante desarrollado. Tenemos también acá al tema de Nueva Zelanda, también es un país bastante desarrollado. Entonces, los grupos que se trabajaron, donde fue hecha esta investigación, en estos 5 países, han sido representativos de los diversos niveles socioeconómicos y también de grupos culturales. Ha habido algunas participantes que eran completamente iletradas, hasta algunas con estudios de posgrado, ¿no? El tiempo promedio para aprender el método Billings fue de 3 ciclos. Nosotros actualmente, cuando le enseñamos en forma personal, en sesiones de momento, usamos 4 sesiones. Una de inicio y luego en 3 ciclos para que puedan aplicar y conocer bien las reglas. O sea, más o menos lo mismo que han encontrado ellos. Un grupo pequeño en que se requirió de 3 ciclos adicionales, pero en promedio 3 ciclos suficientes para aprender. Y eso tiene que ver con la mano con la duración del ciclo menstrual de la mujer también, ¿no? ¿Qué fue lo que se encontró acá? 93% de las mujeres que ingresaron al estudio reconocieron e interpretaron correctamente su patrón de fertilidad, lo cual quiere decir que no es tan complicado aprender porque, digamos, es como que aprobaron el 93%. Bastante bien. 88% completaron satisfactoriamente la fase de enseñanza. Hay un grupo, 12%, que por diversas razones lo abandonaron, no continuaron. 7% abandonaron por diversas razones, ojo, no relacionadas a embarazo. Algunas veces es porque el esposo no quiere colaborar, otras veces porque ya se animaron a tener hijos, en fin, diversos motivos. Hay 1.3%, sin embargo, sí, que no lograron reconocer su patrón de fertilidad. Tienen dificultades y no lograron identificar en la gráfica. Es un patrón bastante bajo, pero lo hay. Y 5% quedaron embarazadas mientras estaban aprendiendo el método, es decir, en la fase de enseñanza. Actualmente nosotros recomendamos, para que no haya fallas, 2 semanas de abstinencia para que puedan reconocer su patrón y a partir de ahí empezar a aplicar las reglas. Pero en algunos casos, cuando tiene que ser un PBI de flujo constante, se puede requerir algunas semanas adicionales.
Y lo que también encontraron en esta investigación es que el día promedio de abstinencia, porque se vio mucho temor, si es un método natural vas a tener que estar abstiniéndote mucho tiempo en el mes. No es así. Fue 17 días. El ciclo promedio, vamos a ver que estaba en 28.5 días. Entonces, hay 12 días que estaban disponibles para tener relaciones sin ninguna limitación. En la fase de efectividad, esto también fue publicado en la misma revista, Fertilidad y Esterilidad, igualmente en el año 1981. Un año interesante porque les comento que ese año yo ingresaba a estudiar medicina. ¿Qué es lo que encontraron ya en la fase de evaluar los resultados, ¿no? La efectividad. Para esa fase de efectividad se consideran las mujeres que completaron los 3 ciclos ya, así que aprendieron el método. Entonces, son 725 mujeres que completaron, aprendieron el método y les hicieron un seguimiento por 13 ciclos. Y con eso encontraron un total de 7.500 ciclos de observación, o sea, como mujeres mes, mujeres ciclo. Y a partir de ahí se determina la efectividad. ¿Se acuerdan como decía que se mide por la tasa de falla? ¿No? Cuando estamos explicando la parte general. Entonces, por el método, la tasa de falla fue 2.8%, es decir, aparentemente aplicaron bien las reglas y sin embargo hubo embarazos. Esa es la efectividad teórica. Pero sí es cierto que hubo un 15.4% que les falló el método y quedaron embarazadas, pero porque tuvieron relaciones estando conscientes de que era el periodo fértil, y hubo un 15.4% de embarazos en ese grupo. Ahora, hubo un grupo que no aprendieron, no entendieron, se confundieron, no aplicaron correctamente las reglas, 3.5%. Hubo algunos poquitos casos en que los profesores no habían aprendido bien, estaban enseñando, porque ese estudio lo hace la OMS con gente del lugar. Por ejemplo, en Irlanda eran gente de zonas urbanas. Si mal no recuerdo, en la India eran mayormente instructores que tomaron de zonas rurales. En otros países tuvieron gente tanto de zonas rurales como urbanas. Pero son gente que ellos los capacitaron, ¿no? Con diversos niveles de instrucción educativos. Entonces, también algunos instructores no fueron muy buenos y no enseñaron bien. A eso se vio un 0.4% de la falla. Entonces, la efectividad teórica fue 2.8%, lo que fallaron. O sea, el resto, el 97.2%, lograron el nacimiento sin problemas. 97.2 es bastante bueno. Y cuando se ve todas las causas de falla, inclusive pues porque no siguieron las reglas y todo lo demás, no les enseñaron bien, 22.6%. Eso no hay que alarmarnos porque en verdad existen muchas parejas que en un momento dado deciden, oye, pero ya no importa, vamos a tener el hijo, ¿no? Y se deciden pues a tener el hijo y por eso tienen intimidad en épocas en que saben que son fértiles. Después de que se había hecho estas 2 publicaciones iniciales, en el año 83, siempre en la misma revista, la OMS hizo una publicación, lo que llamó la fase 3, para describir un poquito las características del ciclo menstrual y de la fase fértil en estas mujeres que participaron en su investigación. Esta base de datos y toda esta información posteriormente fue solicitada por la Universidad de Georgetown, Universidad de Estados Unidos, y con esa base de datos ellos generaron un nuevo método de reconocimiento natural de la fertilidad, en verdad de planificación familiar natural, sería más apropiado decir, que se conoce como el Día de los Días Fijos o el Día del Collar. Ellos se basaron en la información que voy a mostrar a esta continuación para determinar cuál era el periodo fértil en un ciclo menstrual. Ese sí, solo para mujeres más o menos regulares. No tiene nada que ver con el método Venus. Sería como un método de calendario, pero ya con base científica. El método de los días fijos. Bueno, ¿qué encontraron los de la OMS? Primero, se tuvieron un total de 6.472 ciclos registrados. El promedio de los ciclos fue de 28.5 días, más o menos 3.18. Ese fue el rango de duración promedio de la gente que entró en este estudio. El día cúspide, definido como el último día de revelocidad, en promedio ocurrió en el día 15 del ciclo, más o menos 2.6 días. La duración promedio de la fase fértil fue de 9.6, más o menos 2.6 días. ¿Se acuerdan cuando les comentaba en el gráfico del ciclo, del punto de cambio, o sea, comienza el patrón cambiante progresivo hasta el día 3 postcúspide? Esa es la fase fértil, ¿no? En promedio duró 9.6 más 2 menos 2.6 días. Lo que vemos es de que conforme avanza la edad, la fertilidad de la mujer disminuye y ese periodo se va acortando.
Y ciertamente, algo que ya lo sabíamos, el día más fértil fue el día cúspide. Finalmente hicieron una última publicación, los de la OMS, ya el año 84, es decir, un año después todavía. Acuérdense que por esa época no teníamos pues todas las facilidades de las computadoras, todas estas cosas que ahora tenemos, ¿no? Ellos trabajaron con unas computadoras IBM y todo, pero aún así el procesamiento de la gran cantidad de información, limpieza de la data y todo, pues tomaba tiempo, ¿no? No es como ahora que esto es mucho más rápido. Entonces, la fase 4 llamaron ellos el pronóstico del embarazo. Se hicieron seguimiento a las mujeres que se embarazaron. Y los resultados fueron similares a lo que uno podía esperar en la población general, incluso mejores. Veamos acá. En total, ellos encontraron 175 embarazos. Algunas de esas mujeres que se embarazaron no les pudieron ubicar después, o sea, ya no hubo seguimiento. Solo hicieron seguimiento a 163. En este grupo de 163, 140 fueron nacidos vivos sanos, sin problemas. Hubo dos de estos 163, o sea, 1.2%, tuvieron malformaciones. En verdad es relativamente bajo. El promedio esperado es un poquito más alto en la población general. Tal vez porque ellos seleccionaron mujeres que tenían que ser fértiles, más o menos saludables cuando ingresaron al estudio. De estas dos que tuvieron malformaciones, uno nació natimuerto. Cuando las formaciones congénitas son muy severas, a veces los bebitos ya no lloran al nacer, nacen muertos. Eso se le llama natimuerto. De estas 163, hubo 16 que sus embarazos terminaron en aborto espontáneo, es decir, se perdieron de manera espontánea. Se ha estimado que el porcentaje de abortos espontáneos puede ser incluso mucho más alto, es relativamente bajo. Y hubo también 6 que sí, ojo que son diferentes países, y en uno de ellos está permitido el aborto. Entonces hubo también 6 abortos provocados en estas 163 mujeres que le hicieron seguimiento y que estaban embarazadas. Quisiera comentarles que también había un estudio interesante en la India. Esto fue publicado en la revista Tropical Doctor. El nombre, como les decía, no se asusten, pero los conceptos han ido cambiando, evolucionando. Entonces, el artículo se llama Anticoncepción y la efectividad del método de la ovulación en la India, ¿no? Hay un equipo de investigación, acá nos ponen sus datos, es una asociación de investigación y educación allá en la India. Y ellos, bajo el apoyo y supervisión de los Billings, hicieron un seguimiento. Acá trabajaron con mujeres menores de 44 años que tuvieran ciclos entre 23 a 35 días de duración, ese criterio de ciclo más o menos regular. Si habían tenido un parto, tenían que esperar cuando menos que hayan pasado 2 meses, o si han tenido también igual estado en lactancia, que terminen de lactar 2 meses para que puedan ingresar al estudio. Ciertamente el requisito era que los esposos convivieran, que vivieran juntos, y se trató de hacer un seguimiento de 16 ciclos. Se captaron 3.530 participantes a lo largo de 36 meses, que fue lo que duró el estudio, que fue de enero 75 a diciembre 77. Ahí están los 36 meses, ¿no? Entonces, 12.7%, lo cual implica 499 mujeres, dejaron el método, no siguieron estudiando por diversos motivos, a veces por falta de colaboración del esposo, es uno de los principales. De estas 499, hubieron 174 que no siguieron las reglas y quedaron embarazadas. En el promedio, a las mujeres que sí continuaron con el método, se tuvo 11.3 meses de seguimiento, o sea, casi un año. Con lo cual se tuvo un total de 39.967 ciclos. Eso sale a multiplicar el número de mujeres por el número de meses, ¿no? O sea, se suman todo y sale esta cantidad. La continuidad a 6 meses fue 88.5% y hubo solamente 2 embarazos por falla del método. Es decir, en estas mujeres, estamos hablando de algunos miles, ¿cuántos les dije que entraron finalmente? Entraron 3.530. Si le restamos las 499, o sea, casi 500, igual nos queda más de 3.000, 3.029, que fueron seguidas durante 11.3 meses. Hubo solamente 2 embarazos por falla de método, ¿no? Lo cual es bastante bueno. Si se consideran todas las fallas, o sea, todos los embarazos, las 174 que no siguieron las reglas,
más las 2 que les falló el método, porque aplicando las reglas quedaron embarazadas, la tasa de falla en población fue de 5.3%, lo cual está muy, muy bueno. Y la efectividad teórica fue mucho más alta, ¿no? Porque son 2 de todos estos, sale 0.005%. Muy, muy efectivo. Y finalmente hay un estudio que se hizo en la China. Esto fue un gran reto, nos comentaron. Hemos conocido al equipo que viajó allá. Ellos vinieron a Perú hace unos años en una capacitación. Dice acá, planificación familiar natural Billings en Shanghái, China. Esto fue publicado en la revista Avances en Anticoncepción, es Advanced Contraception, en el año 94, pero los estudios fueron hechos unos años previos. Acuérdense, como digo, en esa época no teníamos toda la computadora, todo era la época que todavía había las máquinas de escribir, pasábamos el rollito, entonces todo, un poquito más lento todos los procesos. Captaron 668 parejas en edad fértil, que fueron reclutadas entre julio de 1988 a mayo de 1990. La metodología para determinar la efectividad es una que se conoce como tablas de vida, es un método estadístico muy sólido, mucho más confiable que otros. Tuvieron 550 parejas que utilizaron el método por más de 12 meses. Hubo algunos abandonos, 19% a los 12 meses y hasta 34.58% a 18 meses. Son gente que dejaron el método. Y hubo 1.02% que dejaron el método porque quedaron embarazadas a los 12 meses y 1.185% a los 18 meses. Son los que de alguna manera no les fue bien con el método. Se tuvo un total de 10.237 mujeres meses de seguimiento, o sea, bastante, y fueron 550 parejas que utilizaron el método por más de 12 meses. En todo este grupo de mujeres, 550 con 10.237 ciclos de seguimiento, hubo un total de 53 embarazos no planificados, de los cuales 45, es decir, la mayoría, se debieron a que no se aplicaron correctamente las reglas y solamente 8 embarazos por falla del método, lo cual implica una tasa de falla de 0.9%, menos de 1%, ¿no? Lo que es una muy buena efectividad. Y ahora sí, quiero acá invitarles, lo que tenemos es aquí una invitación. Vamos a dejar abierto para que puedan hacer sus preguntas a